Buenos días, queridos hermanos. Otro viernes de testimonio llega y es una nueva oportunidad de contar algunas de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, en este caso en nuestra estancia de ya 17 años en Berlín como emigrantes. Mi esposa y yo hemos coincidido en distintos espacios en Berlín con latinos. Llevan viviendo más de 20 años en esta ciudad y del idioma alemán solo conocen los saludos y algunas frases que les facilitan comprar en los mercados. Tenemos también amigos cubanos que llevan más de 10 años viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, y del inglés solo pueden dar las gracias en un modo que siempre nos da risa. Thank you, dicen. La justificación, en la mayoría de los casos, es que yo no estoy en condiciones ni tengo edad ya para estudiar un idioma. No es nada raro incluso oírlos quejarse de que tienen graves problemas con las autoridades, o para buscar trabajo, o para cumplimentar hasta las más simples documentaciones legales. El pensamiento que debemos tener primero, quienes emigramos, es el de la integración, y la integración empieza por aprender el idioma. Una hermana en la fe, escuchemos este ejemplo, una hermana en la fe descendiente directa de guaraníes llegó a Berlín porque su única hija se había casado con un alemán y había logrado que las autoridades germanas aceptaran su solicitud de reunificación familiar. Esta hermana era analfabeta y cuenta que durante sus primeros años le molestaba mucho que hasta para limpiar pisos le exigieran el conocimiento mínimo del idioma. Si no pude nunca aprender bien mi idioma, ¿cómo quieren que aprenda el alemán?, decía ella, porque no sentía ninguna pena en confesar que ella no sabía leer ni escribir. Así que bajo ese dilema, todos los trabajos que consiguió eran ilegales, mal pagados y siempre muy duros. Y así sobrevivía ella, aceptando aquellas limosnas por trabajar como una bestia y teniendo como único consuelo que ese poco dinero se lo doy a mi hija para que no me vea como una carga. Un mal día comenzó lo que ella hoy llama mi despertar. Primero fue la ruptura del matrimonio de su hija, a quien su marido alemán abandonó cuando supo que estaba embarazada, pues cuando acordaron casarse él había dejado muy claro que solo necesitaba una mujer, no quería hijos. La desgracia no terminó ahí. Una rara enfermedad hereditaria abatió a su hija y la postró en cama durante casi 2 años, por lo cual todo el peso familiar cayó encima de aquella pobre mujer que como madre y abuela tuvo que partirse en 3 pedazos para atenderlo todo, cuidar a la hija, atender a la nieta todavía bebé y trabajar para llevar algo más de dinero a la casa porque no alcanzaba con la ayuda que el Estado daba para un caso extremo como el de su hija. Madre e hija habían entregado sus vidas a Jesús muchos años atrás, cuando vivían en su país de origen, pero al llegar a la desarrollada sociedad alemana, las facilidades de la vida y sobre todo la presión del marido alemán de su hija, que consideraba que creer en Dios era una idiotez de mentes subdesarrolladas, las hicieron apartarse de los caminos del Señor. Recuerda esta hermana que regresaba una noche de fregar platos en un restaurante colombiano donde la habían contratado en negro, cuando una señora se le sentó al lado y le dijo en voz baja, muy respetuosa: disculpe usted, pero yo estaba allá al otro lado del vagón y desde que la vi subir sentí que Dios me dijo que debía venir a decirle a usted que Él no la ha abandonado, que Él la ama. Todo en un español perfecto, aunque la mujer era alemana. Recuerda que lloró esta hermana, mucho, por largo rato, que pasó la estación donde debía bajarse y ella no podía dejar de llorar, que luego cambiaron de metro y regresaron, y que aquella mujer la acompañó hasta su casa, prometió regresar al día siguiente y regresó una y otra vez durante los 2 años que duró la enfermedad de su hija, siempre con ayuda que la iglesia mandaba para ellas, y siempre con un propósito desde que supo que ella era analfabeta. No puedo alfabetizarte en tu idioma porque no puedo enseñarte como debe ser, le dijo, pero te puedo enseñar en alemán y después tú estudias el español. ¿Te parece bien? Esta hermana aprendió así a escribir y a leer en alemán antes que en su lengua madre. Varios años después, cuando ya dominaba el alemán, cuando ya había hecho un curso de especialización que le permite hoy trabajar como educadora auxiliar en un círculo infantil, matriculó un curso de alfabetización en español. Algo parecido nos sucedió a mi esposa y a mí. Nuestro hijo menor llegó a Alemania con 4 años y medio recién cumplidos y en unos pocos meses comenzó a hablar el idioma de ese modo tan asombroso en que los niños aprenden otras lenguas. Nosotros, entre tanto, solo habíamos asistido a un curso introductorio de alemán porque la verdad era que todavía no habíamos aceptado que nuestro destino estaba en Alemania y de muchos modos nos sentíamos solamente como aves de paso.
Pero llegó un momento en que mi hijo comenzó a hablarme en los dos idiomas y lógicamente yo no entendía muy bien el alemán. Una mañana, cuando lo llevaba a la escuela, mi hijo menor se despidió muy desilusionado de mí porque yo, su héroe, no había entendido ni una sola palabra de un juego popular alemán que le habían enseñado el día anterior y que él, me dijo, prefería contarme en alemán porque había términos que no existían en español. De modo que vi cómo su cabecita agachada, triste, se perdía en los pasillos de la escuela rumbo a su aula y de regreso a casa comencé a conversar con el Señor, como siempre me gusta hacerlo, hablándole como a un amigo y convencido de que la verdad estaba de mi lado, le dije, da gracia ver cómo los hijos van siendo más independientes a medida que pasan los días. Mira tú esto, Señor. Lior se molesta conmigo porque no entiendo cuando me habla en alemán. Pero claro, él no entiende que no necesito hablar este idioma. Recuerdo que iba solo, caminando por un sendero peatonal que pasa por debajo de un puente, al extremo del cual está la estación del metro que yo debía tomar para regresar a casa. Y recuerdo que mis pasos resonaban en el cemento del sendero cuando una voz muy clara dijo a mis espaldas, en un tono tan firme que realmente me asustó: Du musst Deutsch sprechen. Me viré a mirar y no había nadie, pero yo había escuchado una voz. De eso todavía hoy estoy absolutamente seguro. No fue mi cerebro, no fue una idea que pasó por mi mente, pues Dios habla también así, poniéndote ideas en la cabeza. Aquello fue el sonido de una voz. Llegué a casa y le conté a mi esposa. Estoy seguro de que fue Dios, le dije, y quiere que aprenda alemán. Lo curioso es que en ese momento yo no podía diferenciar el mensaje que Dios me lanzó. Y es que Dios no me pedía aprender alemán. No. El verbo que utilizó Dios en ese momento en alemán es muy directo. Implica obligatoriedad. El Señor me ordenaba que hablara alemán. No era una petición, era una orden. Y por suerte, a esas alturas ya yo sabía que las órdenes de Dios no se discuten, se cumplen. Y eso hice. Dios los bendiga.